Buenos días a todos los presentes. El día de hoy se llevará a cabo la sustentación de la tesis titulada Un análisis del nivel de apropiación de las TIC en docentes de matemáticas de una institución educativa del municipio de Soledad, mediante el uso de la cartografía social pedagógica en época de pandemia. Los autores son Jorge Castro Mejía y mi persona, Orlando Londoño Buzón, junto a la asesoría del magíster José Solórzano Movilla. En la actualidad, la pandemia causada por el COVID-19 ha provocado una crisis en todos los ámbitos. En el ámbito de la educación dio lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de las instituciones educativas en más de 190 países para prevenir la propagación del virus y mitigar su impacto. Por esto, los estudiantes y docentes afrontaron un reto educativo desde el aspecto socioeconómico y sociocultural. Por el lado socioeconómico, una de las problemáticas en la pandemia es educar a estudiantes que carecen de condiciones óptimas, o sea que no cuentan con acceso a Internet ni tienen dispositivos móviles para estar presentes en una clase virtual. En este sentido, de acuerdo con Valencia, del 2020, se identifican dos problemas principales frente a esta situación. Primero, el poco nivel de acceso de la población a los elementos tecnológicos básicos y de conectividad. Segundo, la poca capacidad de docentes y escuelas para traducir el avance de las tecnologías digitales en formaciones en su quehacer educativo. Bueno, esta investigación surgió a partir de la preocupación de docentes en formación en licenciatura de matemáticas a realizar sus prácticas pedagógicas. Los docentes asesores carecían de una adecuada formación o simplemente no contaban con esta. Por esto presentaban problemas al momento de implementar herramientas TIC en sus clases virtuales. Por otro lado, según CEPAL y la UNESCO, del 2020, la práctica pedagógica y las nuevas demandas encuentran al personal docente con una formación y una disponibilidad de recursos que tienden a ser insuficientes para los retos que supone adecuar la oferta y los formatos pedagógicos a estudiantes en entornos desfavorecidos. La pregunta problema de esta investigación fue, ¿cuáles son las dificultades en el uso de las TIC de docentes de matemáticas en tiempo de pandemia de la institución educativa Luis R. Caparroso del municipio de Soledad desde la educación matemática crítica? Y las preguntas secundarias fueron, ¿cómo determinar la importancia del uso de las TIC en las clases virtuales de matemáticas por medio de la educación matemática crítica? ¿Cuáles son las dificultades del uso de las TIC que tienen los docentes del área de matemáticas de la institución Luis R. Caparroso del municipio de Soledad durante las clases virtuales? ¿Cómo capacitar a los docentes del área de matemáticas de la institución educativa Luis R. Caparroso del municipio de Soledad en el manejo de las herramientas TIC? Esta investigación es pertinente en el ámbito educativo porque las herramientas TIC ofrecen gran variedad de recursos de apoyo para los docentes de matemáticas. En este sentido, según Macías, en el año 2013, afirmó que la intención de la educación con el uso de las TIC es alcanzar las competencias matemáticas para comprender, utilizar, aplicar y comunicar a través de la exploración, mediación, clasificación, estimación y obtención de resultados. Por otro lado, esta investigación es relevante para toda la comunidad educativa, para los docentes y estudiantes que harán uso de las herramientas durante la pandemia del COVID-19. Se ayudará en la formación de los docentes de matemáticas de la institución educativa Luis R. Caparroso del municipio de Soledad, donde se tomarán sus debilidades con el uso de software educativos y se capacitará para convertirlas en fortalezas al momento de impartir las clases virtuales. Y por último, esta investigación es viable porque se analizan las dificultades de las herramientas TIC presentadas por los docentes desde la parte socioeconómica, sociocultural y sociopolítica, las cuales constituyen a la educación matemática crítica. El objetivo general de esta investigación fue analizar las dificultades en el manejo de las TIC de docentes de matemáticas en tiempo de pandemia, la institución educativa Luis R. Caparroso del municipio de Soledad, desde la educación matemática crítica. Aquí pueden ver los objetivos específicos de esta investigación. En la parte de antecedentes, estos estudios aportaron cómo los docentes no están capacitados para el uso de las herramientas tecnológicas, cómo ayudan las capacitaciones a los docentes
y las principales herramientas tecnológicas para la enseñanza de las matemáticas. En el contexto internacional tenemos el estudio de Rea, Palacios y Yuquilema, también el de Picón, de Caballero y Paredes, y por último el de Sánchez. A nivel nacional tenemos el estudio de Martínez Garces y Garces Fuenmayor, el artículo de Jiménez, Pitre y Hernández Palma, y por último el artículo de Villarreal, García, Palmas y Estefan. Y en el contexto local tenemos el estudio de Said, Valencia y Bradley, el artículo de Padilla, Escorcia y Conde Carmona, y por último el artículo de Medina, Terán y Balbuena. En el marco teórico nos enfocamos en la educación matemática crítica. Esta es una disciplina joven que hace algunos años se estudia en Colombia. Para nosotros al principio fue un poco difícil estudiarla, ya que como lo dice aquí, es nueva, una disciplina joven y tiene muy pocos estudios. La Universidad de los Andes, los autores Sánchez y Torres, Esmumoso y Valero, el autor Sanz, Andrade, son los autores en los que nos basamos y nos ayudaron mucho a que esta investigación fuera muchísimo más amplia. En la educación matemática crítica busca responder a los problemas que afectan el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y reflexivo. Por lo tanto, esta busca crear movimientos emancipatorios al momento de comprobar de forma crítica, autorreflexiva y reflexiva bajo tres diferentes circunstancias. Y ojo, estas circunstancias fueron vistas por nosotros para estudiar las dificultades de los docentes de las herramientas en las herramientas TIC y así no ver estas dificultades desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista social, económico, político y cultural. Y estas cuatro son las que constituyen a la educación matemática crítica. Los investigadores Smokmos y Valero nos proponen tres posibles tesis, las cuales son la resonancia intrínseca, la disonancia y la relación crítica. La resonancia intrínseca se concentra en los aspectos positivos del poder de las matemáticas. La disonancia se concentra en que la educación puede actuar como excluyente en el aula de clases y así afectar directamente al estudiante, y la relación crítica habla de cómo puede facilitar u obstaculizar la construcción de una sociedad más justa y democrática, dependiendo, eso sí, de los participantes que estén en esta construcción. Es decir, en este caso seríamos los estudiantes y nosotros como docentes. También en la educación matemática crítica aborda tres temas importantes que influyen en la educación matemática. Y estos son los aspectos sociales y políticos del aprendizaje de las matemáticas, y estas se enfocan en la práctica de enseñanza y la práctica dentro del aula de clase. También se ocupa de proporcionar un acceso a la educación matemática de todos los estudiantes, sin importar su color de piel, sin importar su género o su clase social. Es decir, no discrimina a nadie. Y también, por último, en el tema del desarrollo de una ciudadanía crítica. Y esto tiene mucho peso dentro del marco que se está estudiando. Ok, en nuestro marco teórico también tenemos las influencias que ha recibido a través del tiempo la educación matemática crítica para conformarse como tal. La primera fue la de la Escuela de Frankfurt. ¿Cuáles fueron sus aportes? La emancipación, la autorreflexión y la crítica. Esta se generó en la Escuela de Filósofos Sociales en 1923. El brasileño Paulo Freire, el pedagogo y filósofo, aportó el diálogo y la educación problematizadora. Y también tenemos los aportes de la etnomatemática, de la educación matemática crítica, como lo son su relación con la cultura y la matemática. En nuestro marco teórico, las tecnologías y de la información y comunicación también tienen parte importante de nuestro trabajo de grado. Las TIC han tenido un gran impacto en la sociedad, y como tal ese impacto lo ha llevado a entrar a la sociedad educativa, y esta entró para mejorar la calidad del aprendizaje del estudiante. Esto fue dicho y estudiado por Díaz Barragán en 2013. Tras el confinamiento, las tecnologías de la información y comunicación han sido parte fundamental para que los estudiantes desde sus casas puedan recibir la educación y no esperen a que pase toda la pandemia
para ellos volver a retomar las clases. Pero esta ha sido de gran ayuda y en parte sí, sí y no. ¿Por qué? Porque, pues bien, están recibiendo una educación de calidad si los docentes están preparados completamente, pero muchos estudiantes no cuentan con las condiciones necesarias y tanto económicamente como social para recibir estas clases desde su casa. Esto fue estudiado por Barzona, Suárez y Arcos en el 2020. En el diseño metodológico tenemos que nuestro tipo de investigación es la investigación cualitativa. Esta es porque evalúa el desarrollo natural de los sucesos, no hay ninguna manipulación ni estimulación con respecto a la realidad, y se va a estudiar la realidad que están viviendo los docentes de la institución educativa Luis R. Caparroso con respecto a las dificultades de las herramientas TIC. El método es el estudio de casos. Este fue elegido porque es un método de investigación que hace parte de la investigación cualitativa, y este nos describe, nos ayuda a describir a fondo pues las dificultades que ellos han tenido y verlas un poco más descriptivas. La población fueron todos los docentes de la institución educativa Luis R. Caparroso. La muestra fueron los 4 docentes de matemáticas de la institución educativa a trabajar. Y cabe resaltar que aquí estaban 3 docentes de bachillerato y 1 de primaria. Los instrumentos fueron la entrevista, la encuesta, la cartografía social pedagógica, y nuestro diseño de investigación fue la investigación acción participativa. ¿Por qué nosotros elegimos la investigación acción participativa? Porque esta se basa en una reflexión y una serie de prácticas que se proponen incluir a todos los participantes de una comunidad en la creación de un conocimiento científico sobre ellos mismos, lo cual nosotros pretendíamos no solamente con la entrevista y la encuesta, sino con la cartografía social pedagógica, y esta se vio evidenciado aquí. Las fases de investigación fueron la preinvestigación, que fue cuando fue el primer contacto con los docentes, el diagnóstico, que fue cuando ya pusimos en práctica la entrevista y la encuesta, la programación, que fue cuando dividimos a los docentes en 2 grupos de trabajo y se trabajó la cartografía social pedagógica, y las conclusiones, que fueron a partir del estudio de todos los instrumentos trabajados. Acá tenemos dos de los 3 instrumentos que fueron usados. El primero fue la encuesta, que constaba de 17 preguntas, 11 preguntas de selección múltiple y 6 preguntas abiertas. Acá tenemos un pantallazo de la encuesta y acá tenemos un pantallazo de la entrevista escrita, pero cabe resaltar que esta entrevista fue en audio, sino que por obvias razones no podemos poner el audio, sino que decidimos poner un pantallazo de la entrevista escrita. Esta entrevista estaba semi estructurada con 10 preguntas centradas en el tema de investigación. Nuestro tercer instrumento es la cartografía social pedagógica. Cabe resaltar que este instrumento es lo innovador de nuestra, es una parte de la innovación de nuestra tesis, y hay muy pocas de estas realizadas en la historia del programa, utilizadas, claro está, como instrumento. Acá nosotros hicimos un mapa de cómo es la elaboración de la cartografía social pedagógica, y a nuestra derecha tenemos la cartografía social pedagógica hecha por los docentes en la reunión que tuvimos vía Meet con estos mismos. Esta la basaron ellos en lo vivido durante la pandemia del COVID-19 y mezclaron todos los aspectos sociales, culturales, económicos, eh, que vivieron ellos y están viviendo actualmente eh, en la pandemia, para dar sus clases virtuales con los estudiantes, y las dificultades, o sea, y de cómo estos afectaron a ellos también para el manejo de las herramientas pues digitales, de lo que es conocido como las herramientas TIC. Análisis e interpretación de resultados. Cabe resaltar que esta fue hecha con una matriz analítica y basada en las 3 tesis de la educación matemática crítica, el aspecto socioeconómico y los 3 instrumentos utilizados en esta investigación, los cuales fueron la encuesta, la entrevista y la cartografía social pedagógica. En la resonancia intrínseca nos encontramos con que los docentes expresaban de una forma correcta cómo utilizaban esta.
porque ellos la utilizaban desde la parte de que preparaban a sus estudiantes para la vida, contextualizando situaciones, problemas de la vida cotidiana, y así cuando estos se tuvieran que enfrentar a una situación, supieran cómo afrontarla de una manera crítica. La disonancia se hace presente también y nos dimos cuenta de esta porque hay estudiantes, según lo expresan los profesores en los instrumentos, que no cuentan con las herramientas tecnológicas adecuadas y terminan siendo estudiantes que son excluidos de las temáticas abordadas por los docentes en las clases sincrónicas. A esto puede llegar de otra forma, pero no de la misma forma en la que está recibiendo pues los estudiantes que sí cuentan con estos recursos. En la relación crítica, los docentes poseen un interés de que su clase sea por igual para todos. Por eso buscan distintos métodos para que llegue la clase a los estudiantes que no cuentan con las mismas condiciones óptimas para recibir esta, pero al igual sigue siendo una clase desigual. Y en el aspecto socioeconómico, encontramos que este juega un papel fundamental en el ámbito educativo y que este es uno de los que más afecta a los docentes para que la clase llegue en óptimas condiciones a sus estudiantes, ya que unos no cuentan con el recurso tecnológico, ya sea físico o desde la parte de la conexión. Nosotros llegamos a 3 conclusiones en esta investigación. La primera fue que se analizó cómo algunos docentes del área de matemáticas de la institución educativa Luis R. Caparroso de Soledad tenían dificultades en el manejo de las herramientas TIC, vista así desde la teoría de la educación matemática crítica. Esta la vimos desde la parte social, económica, cultural y política, que son los aspectos que conforman la educación matemática crítica. Y así no se vio solo desde la parte técnica, sino desde los aspectos mencionados anteriormente. También se llegó a la conclusión de que se logró determinar la importancia del manejo de las herramientas TIC en las clases remotas por medio de las tesis de la educación matemática crítica, las cuales fueron la resonancia intrínseca, la disonancia, la relación crítica y el aspecto socioeconómico, los cuales nos ayudaron a nosotros a llegar a ciertos tipos de análisis y así determinar la importancia que habían tenido este manejo de herramientas durante sus clases remotas en la pandemia. Al final, nosotros como conclusión logramos capacitar a los docentes del área de matemáticas de la institución educativa Luis R. Caparroso, que tenían dificultades en el manejo de herramientas TIC, en la parte, pues esta fue más que todo desde la parte técnica. Y fueron temáticas que nosotros pues basamos para ayudarlos a subsanar esta parte. Cabe resaltar que desde la parte de la educación matemática crítica, es decir, desde todos los aspectos tratados, fue tratado desde el instrumento cartografía social pedagógica, donde los docentes, después de haber realizado esta, realizaron una interpretación de la misma y llegaron a una solución para cada aspecto, para ellos poner en práctica y ayudar a subsanar, así sea un poco de esas dificultades que han tenido en cada aspecto de esta teoría de la educación matemática crítica. Bueno, como recomendaciones de esta investigación se da motivar al docente a usar las herramientas tecnológicas en las clases de matemáticas sin importar las modalidades de educación, ya sea presencial o virtual, para tener un mejor desarrollo de clase, pues seguir aplicando las investigaciones relacionadas con las herramientas TIC, que hoy día son las principales herramientas para la educación, no solo en matemáticas, sino en general. Y también seguir realizando investigaciones donde se capacita a los docentes sobre la teoría de la educación matemática crítica, porque esta teoría, pues creemos nosotros, ayudaría a subsanar muchos problemas que estamos teniendo hoy día nosotros en nuestra aula de clase. Y también se recomienda a los grupos de investigación, estudiantes y docentes del programa de licenciatura en matemáticas a seguir aplicando análisis con instrumentos como lo fue la cartografía social pedagógica, ya que esta fue de mucha ayuda para nosotros como investigadores y los docentes estudiados en la investigación. A continuación, se presentan algunos productos de nuestra investigación. Entre los días 18 al 20 de febrero
Participamos con un póster en el 11º Simposio de Matemáticas y Educación Matemática de la Universidad Antonio Nariño. Además, se ha enviado un artículo en la revista latinoamericana de educación llamada Voces y Silencio, a la espera de respuestas por parte de la revista. Aquí se presentan algunas referencias bibliográficas que hicieron parte de nuestra investigación. Y las evidencias de nuestra investigación. Muchas gracias, que tengan buen día.